Hola, ¿cómo están todos? Eh, Mi nombre es Víctor Manuel Bautista Ancona. Soy profesor actualmente de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán y estoy aquí para platicarles acerca de algunos resultados sobre el discriminante de campos de números abelianos. Este trabajo es conjunto con José Manuel Ucuc. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, agradezco al comité la invitación a dar esta práctica y espero que las personas que lo estén viendo les sea útil y les parezca interesante el tema. Entonces, voy a comenzar platicándoles acerca de un breve resumen de lo que vamos a hacer en esta práctica. Y en esta práctica vamos a hacer tres cosas. Primero, vamos a considerar un campo de números abeliano, K, y nosotros vamos a calcular el discriminante. Ahorita voy a decir qué es el discriminante, un poquito. Voy a explicar un poquito de qué es el discriminante. En función del conductor, el grado de la extensión abeliana, que es K sobre Q, y los grados de ciertas extensiones de este tipo que ustedes pueden ver aquí, que es van a ser campos intermedios entre la extensión grande Q sobre K. Y donde vamos a pedir ciertas condiciones, por ejemplo, que el primo recorre el conjunto de primos que dividen al conductor, etc. Entonces, en esta práctica lo que vamos a hacer es dar una fórmula para calcular el discriminante de cualquier campo de números abelianos. Después lo que vamos a hacer es practicar un poquito acerca de la paridad del conductor. Vamos a ver la relación de la paridad del conductor con el signo del discriminante. Ahorita van a ver por qué, porque la mayoría de las fórmulas, cuando nosotros calculamos el discriminante, en realidad estamos calculando el valor absoluto del discriminante. Entonces, eso es importante. Y por último, voy a dar algunos resultados, o voy a dar un resultado principal que tiene que ver con la unicidad de ciertos subcampos de la extensión abeliana, y voy a dar una fórmula del discriminante que va a utilizar la unicidad de esas ciertas extensiones intermedias y de la extensión abeliana. Entonces, esas son las tres cosas que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, lo primero es para el que no está familiarizado con qué es una extensión ciclotómica o una extensión abeliana, en particular es una extensión ciclotómica. Todo el mundo, supongo yo, que ya sabe que nosotros podemos calcular las raíces de la unidad, por ejemplo, que es de manera equivalente las raíces de cierto polinomio t a la n-1. Entonces es claro que, por ejemplo, los números reales son dos raíces, la negativa y la positiva del 1, pero que en los complejos nosotros podemos encontrar n raíces, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es algebraicamente cerrado, el polinomio es de grado n, por lo tanto tienen n raíces. Muy bien. Entonces, ¿qué es una extensión ciclotómica? Pues una extensión ciclotómica va a ser simplemente una extensión de cualquier campo K, al cual le vamos a juntar una raíz de la unidad. ¿Sale? Entonces, eso es lo que le vamos a juntar, una raíz de la unidad, y por lo tanto, a esa extensión K de Z le vamos a llamar extensión ciclotómica de K. ¿Sale? Perfecto. Entonces, una primera propiedad, y por qué hablamos de extensiones abelianas, es que una primera propiedad es que ese tipo de extensiones son de Galois, y su grupo de Galois es abeliano. Por lo tanto, la extensión resulta ser abeliana. Un resultado muy famoso en teoría de números algebraicos, en particular de extensiones ciclotómicas, es el teorema de Kronecker-Weber. ¿Qué dice el teorema de Kronecker-Weber? Pues el Kronecker-Weber dice que cuando ustedes toman cualquier campo de números que sea abeliano, entonces ese campo de números está contenido en algún campo ciclotómico de QZM para alguna extensión, una extensión ciclotómica o para alguna cierta raíz mésima de la unidad. Entonces resulta ser que Kronecker-Weber te dice que cualquier extensión está contenida en una ciclotómica. Entonces la pregunta natural sería, ¿cuál es la extensión ciclotómica más pequeña en la cual está metido K?
a ese número o a esa extensión ciclotómica de la cual estamos adjuntando una enésima raíz de la unidad, entonces al más chico o al menor de todas esas m's, le vamos a llamar el conductor de K. Este conductor va a terminar siendo va a jugar un papel muy importante en todo lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, el discriminante se puede calcular por distintas maneras. Ahorita yo voy a dar unas fórmulas específicas para hacerlo. Y es un invariante numérico que es de suma importancia y mucha gente lo ha estudiado por los tiempos por eso. Ok, antes de meterme a eso, voy a hablar un poquito acerca de qué es un carácter de Dirichlet. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar HK, el subgrupo del grupo de Galois de QZDM donde, sobre Q que fija K. Y entonces HK puede ser visto como un subgrupo de Z entre MZ, ¿no? Entonces, un carácter de Dirichlet X o Xi módulo M es un homomorfismo que va de este subgrupo Z entre MZ en los complejos. Resulta ser que el conductor es el divisor más pequeño N de M, tal que Xi de X es una expresión ahí, donde esa tau y esa pi, tau es un carácter de Dirichlet módulo N y esa pi es la proyección de ZMZ, ZNZ. Entonces, XK le vamos a llamar el grupo de caracteres, ya dijimos esas funciones, entonces XK va a ser el grupo de caracteres asociado a K. ¿Ok? Va. Entonces, el kernel, bueno, es relativamente importante que el kernel su kernel, perdón, está contenido en HK, o contiene, mejor dicho, HK. Ok. Entonces, ya vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esto. Ahora, sea K un campo numérico abeliano y escriban M como un producto de primos y esta M va a ser su conductor. Recuerden, el conductor es la extensión abeliana o la extensión ciclotómica más pequeña en la cual contiene acá. ¿Va? Entonces, el grupo de caracteres de K está contenido en el grupo de caracteres de extensión ciclotómica. Esa es una propiedad del grupo de caracteres. Y de aquí, los conductores de los caracteres de Xi de K son divisores de M. Entonces, ¿para qué quiero todo esto? Porque lo voy a usar a continuación. Es que calcular el discriminante de K es equivalente a determinar el número de caracteres de Xi de K cuyo conductor es D para cada divisor D de M. ¿Ok? Entonces, esta es la propiedad que voy a utilizar. Voy a calcular los discriminantes de K usando estos caracteres de Dirichlet o estos con conductor D para cada D que es divisor de M. Es lo que voy a hacer a continuación en un ejemplo. Bueno, en dos ejemplos. Entonces, ¿en qué va esto? Pues va así, el pedazo de la historia importante es esta. En 1996, Camedo Integrando, Otón Dantas López y Trajano Pires de No de Ganeto presentaron una fórmula para calcular el discriminante de cualquier campo de números K que esté contenido en una extensión abeliana de la forma P a la R, donde P es un primo impar y R es un entero positivo. Esa fórmula únicamente dependía del primo y del grado de la extensión. Después, las mismas personas, junto con un estudiante de ellos, ese José Otón Dantas López, que es el estudiante, extiende el resultado cuando el caso de P igual a 2 y obtiene una fórmula que se divide en dos expresiones que dependen del hecho de que si K es cicotómico o no. ¿Por qué? Porque si K es cicotómico, pues entonces el conductor es la extensión ciclotómica. ¿Ok? Y ambas expresiones están en términos de el grado de la extensión. En un tercer trabajo posterior, integrando Dantas López, Sollano, Pires, Danov de Ganeto, obtienen una fórmula para calcular el discriminante de un campo de números abelianos. Esta fórmula depende del conductor, depende del grado y depende de ciertas extensiones intermedias de la extensión abeliana caso de Q. ¿Sí? Además, en ese mismo artículo donde hacen eso, ellos mejoran parcialmente su fórmula, de modo que la expresión obtenida depende de los mismos elementos, con la diferencia de que los grados de esas extensiones intermedias, solo se necesita conocer cuando P de alfa es la mayor potencia de P que divide a M. Desgraciadamente, cuando ellos hacen este resultado,
muy interesante. Ellos se olvidan de analizar un caso crítico. ¿Y cuál es el caso crítico? El caso crítico, como siempre, es cuando el primo es una potencia de 2. Como ustedes recordarán, y si han hecho teoría de números, siempre el primo par es el primo delicado a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y entonces ellos dejan pasar este grado, cuando el conductor es divisible por una potencia de 2, y esta n, por supuesto, es impar, y alfa y n son mayores o iguales que 2. Y entonces, nosotros lo que vamos a hacer es reescribir su resultado, pero ahora considerando el caso cuando el conductor es una potencia de 2 por un impar, ¿sale? Entonces, esa es la parte que nosotros vamos a hacer en esta primera parte. Entonces, ellos hacen esas dos fórmulas. El primer teorema, como ustedes pueden ver, M es el conductor, K es un campo de números abelianos, el conductor es M, y entonces el valor sobre todo del discriminante, ellos dan una fórmula. Como ustedes pueden ver, aparecen estas extensiones, ¿no? Esas extensiones intermedias que les comentaba. Ahora, en un teorema posterior, lo que hacen es escribir ahora el discriminante del campo, cuando K es un número mediano, cuando el conductor M es esto, pero ahora, si se dan cuenta, depende de ciertas formas de escribir el conductor. Si M no es una potencia de 2, si la extensión es ciclotómica, o si M es una potencia específica de 2. ¿Sale? Pero como les dije en esa demostración, ellos dejan escapar la posibilidad de cuando el primo es 2. Y entonces nosotros lo que hicimos fue utilizar este resultado que está probado, de que ellos escriben la primera parte, ¿no? Ellos dicen que siempre pasa que los únicos subcampos de QZMP a la N como tienen ZMP son los ciclotómicos. Pero cuando el primo es 2, eso no es cierto. En realidad, los que contienen a Q a la MP cuadrada, que sería QM2 al cuadrado, son los ciclotómicos. Después hay un resultado acerca del conductor que es conocido, que es este de aquí. Y entonces, nosotros ya podemos generalizar el resultado que ellos hicieron en su teorema 1, que como pueden ver, fue este de aquí, que tiene el conductor, tiene la extensión abeliana y tiene el discriminante. Y entonces nosotros tenemos el conductor, pero ahora nosotros estamos relacionando el grado de la extensión abeliana, ¿no? Donde n es la expresión en primos, y entonces calculamos las extensiones intermedias, y entonces dan cuenta, esta fórmula calcula el discriminante, pero no depende del conductor, más bien depende de el subcampo ciclotómico. ¿Ok? Entonces es la única cosa. Entonces después, como dijimos, el problema delicado para ellos era cuando el conductor era de la forma 2 a la algo. Y entonces lo que nos hicimos fue construir un ejemplo, que en este caso es QZ24. QZ24 tiene grado 8 sobre Q. Además, calculamos un grupo de Galois, que es ese que pueden ver aquí. Y encontramos los homomorfismos, encontramos los subgrupos de G, que son estos, y construimos la retícula, ¿no? Y al final, según ellos, por su teorema 1, que ustedes recordarán el teorema 1, que calcula el discriminante, según ellos, les debe dar 2 a la 6 por 3 al cuadrado. Sin embargo, cuando nosotros calculamos a mano, vía los caracteres de Dirichlet y los subgrupos del grupo abeliano, o sea, del grupo de Galois, perdón, nosotros descubrimos que el discriminante en realidad es 2 a la 7 por 3 al cuadrado. Entonces, como pueden ver, hay un error, hay un 2 que está faltando. Para ellos es 2 a la 6 por 3 al cuadrado y para nosotros es 2 a la 7 por 3 al cuadrado. Entonces nos da una respuesta distinta a lo que ellos tienen. Aquí está la retícula que utilizamos para calcular las extensiones intermedias de QZ24 sobre Q. Damos otro ejemplo. Ahora este ejemplo es QZ40. Lo mismo. Ellos calculan, nosotros calculamos el discriminante usando su fórmula. Ellos obtienen que es 2 a la 12 por 5 a la 6. Sin embargo, cuando nosotros hacemos todas las cuentas, ustedes pueden ver que a nosotros nos da el discriminante 2 a la 14 por 5 a la 6. Entonces acá hay el error es más grande, digamos, ¿no? O sea, el número que le hace falta es un 4 antes de un 2, ¿no?
Entonces, teníamos evidencia suficiente para poder afirmar que el teorema de ellos estaba incompleto. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, aquí está la retícula, entonces lo que hicimos fue dar un resultado, ¿no? Este resultado calcula el discriminante utilizando el conductor, pero ahora utiliza todos los casos y sirve para todas las extensiones, inclusive las que son de la forma, el conductor de la forma 2 a la algo por un impar, ¿no? O sea, 2 a una potencia por un impar. Y entonces aquí pueden ver que, por ejemplo, esta fórmula ya funciona, esta fórmula hace todas las cosas que tienen que hacer, y aquí lo que hicimos fue recalcular los ejemplos utilizando esta fórmula, y vemos que debe dar lo que debe dar, ¿no? 2 a la 6 por 6 al cuadrado, 2 a la 12 por 5 a la 6. Y entonces, pues ya, nosotros pudimos hacer esto, y lo que sigue fue dar algunas propiedades acerca de, una vez que teníamos la fórmula, podíamos calcular el discriminante usando campos intermedios, y lo que nosotros hicimos a continuación fue agarrar y construir algunos resultados interesantes, y obtuvimos algunos resultados interesantes. Por ejemplo, el primero es que, por ejemplo, ustedes toman el teorema de Stickerberger, que dice que si cae un campo de números, entonces su discriminante se puede con 0, 1, módulo 4. Entonces nosotros fuimos capaces de, utilizando nuestra fórmula, que es el teorema 4 que aparece aquí, que es la fórmula que nosotros corregimos, es que si cae un campo de números abelianos de conductor M, que es una descomposición en primos, y M es impar, y las lambda I son los que calculamos en el teorema 4, o sea, son estas lambdas I que aparecen aquí, estas, ¿sale? Entonces, si nosotros usamos esas lambdas I, entonces somos capaces de decir cuándo el discriminante es negativo, por ejemplo. Es un resultado que habla acerca del signo del discriminante utilizando el conductor y utilizando la fórmula que nosotros encontramos. El discriminante es grande de K, va a ser menor que 0, sí, solamente sí. Esta suma es impar. Es un resultado, pues, curioso acerca de calcular el discriminante, porque en realidad cuando nosotros calculamos el discriminante anteriormente fue usando valores absolutos, y aquí ya estamos diciendo más cosas acerca del signo del discriminante. Entonces, este es el resultado acerca del signo discriminante. Entonces, lo que les dije en la introducción, pues entonces ya cubrimos 2 de las 3 cosas, ¿no? Entonces, ahora nos perfilamos a la última parte de la exposición, que es un poco más complicada. Y entonces dice lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es considerar esas extensiones abelianas que son de K sobre Q, las mismas que hemos estado usando. Pero ahora vamos a analizar la existencia, como ustedes recuerdan, el discriminante, cuando nosotros lo calculamos con la fórmula, el discriminante utiliza campos intermedios, ¿verdad? Como pueden ver aquí. Este es QZ40, este es Q, y la fórmula utiliza todos esos campos intermedios, QZ8, QZ4, QZ5, etcétera. QZ20, etcétera, ¿no? Entonces, para utilizar o para calcular el discriminante, nosotros debemos ser capaces de calcular estas extensiones intermedias y calcular los grados, que es lo que ustedes ven aquí en los grados de acá, ¿no? Que ven 2, 2, 8, 2, etcétera. Entonces, lo que vamos a nosotros analizar ahora es preguntarnos, ¿y qué pasa si nosotros podemos encontrar una condición para que los subcampos intermedios sea único? Es decir, solamente haya un subcampo intermedio. ¿Bajo qué condiciones ocurre eso? ¿Sale? Y entonces esa es la pregunta que nos hicimos, porque pues las extensiones, los campos intermedios en este caso son 5, por ejemplo, y en este ejemplo los campos intermedios también eran 5 también, por ejemplo. Entonces es complicado a veces calcular las extensiones, bueno, son 6 por la J, es complicado, y es complicado a veces calcular las extensiones y los grados, etcétera, ¿no? Entonces preguntamos bajo qué condiciones entonces tendríamos extensiones intermedias únicas, ¿no? Es decir, que solo aparezca un campo intermedio y no aparezca nada más. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Y eso fue lo que nos preguntamos y obtuvimos el siguiente resultado, que es con el que voy a concluir hoy. Dice, lo primero que voy a usar es un resultado súper conocido de teoría de Galois, que dice que si G es un grupo de orden N, que es una potencia de Q al alfa con M con Q' y Q es mayor que M, entonces G tiene un único subgrupo de orden Q a la alfa. Ese es un resultado conocido de teoría de Galois. Entonces el corollario diría que si caso de F es una extensión de Galois con grado Q al alfa de M con Q' y Q mayor que M,
Entonces existe un único subcampo intermedio E, tal que la extensión es M, esta M que aparece aquí. ¿Sale? Entonces es un resultado que se sigue de la proposición. En particular, en el caso de extensiones ciclotómicas, este enunciado lo podemos convertir en lo siguiente. Si para algún n natural se tiene que phi de n, que es la función phi de Euler, ¿verdad? Que es q a la alfa por m con q' y q mayor que m. Entonces el campo ciclotómico QZN tiene un único subcampo E de grado m. Y entonces bajo esta condición nosotros pudimos encontrar las condiciones para las cuales el campo intermedio es único. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es calcular esa extensión y dar una fórmula para ese discriminante cuando tengamos ese caso específico. Entonces, nosotros utilizamos una proposición. Lo que hicimos fue agarrar un número natural y descomponer o escribir de manera adecuada para nosotros su factorización en primos. Aquí está la descomposición. Y entonces esto nos hacía bastantes casos, ¿no? Como pueden ver, son 6 casos, que pueden ver aquí, son 6 oportunidades, son 6 casos. Y entonces fuimos quitando uno por uno, ¿no? Entonces, cuando Q es 2, el grado de extensión es 1. Eso significa que E es Q, o sea, no hay extensión, y por lo tanto el discriminante es 1, ¿no? Entonces ahí se acabó. Entonces, si N es impar y Q es P a la K, entonces el campo intermedio resulta ser un subcampo de este, y por lo tanto su discriminante puede ser calculado utilizando la fórmula del teorema 1 o del teorema 4. Si el caso cuando N es par, Q es impar y Q es un primo, que aparece en la descomposición del conductor, entonces E está contenido en esa extensión ciclotómica de aquí. Y entonces nuevamente, como E está contenido en extensión ciclotómica, entonces podemos usar la fórmula anterior y encontrar cuánto se parece su discriminante. En realidad, después de hacer todo este análisis, entonces solamente nos queda un caso. ¿Y cuál es el caso que nos queda? Es cuando el discriminante de E, cuando Q es impar y Q divide a PK-1. Esos son los casos que nos faltan de los escritos anteriormente. Entonces, nosotros pudimos ser capaces de escribir el discriminante de manera adecuada en este caso faltante. Y entonces es el lema que ustedes ven aquí abajo, que ya no voy a leer porque realmente no tiene mucho caso. Lo importante es que ustedes vean que aquí el discriminante ya no es en valor absoluto, esa es la primera cosa, esa es la ventaja de tener la extensión única, EQ igual a M, y el conductor lo podemos encontrar, es n entre 2, y bajo ciertas condiciones, si 2 divide a n, pero 4 divide a n, y es n en otro caso. Entonces, como pueden ver, esos son los dos casos que voy a analizar aquí. Y entonces, en ambos casos, nosotros fuimos capaces de encontrar el discriminante. En el primero, depende de las potencias P a la I y una cierta expresión, que como ustedes pueden ver, es la misma que está acá, pero hay una diferencia de un signo, y aquí es un más menos, ¿ya lo vieron? Entonces, aquí es un menos 1 a la lambda, ¿no? Donde lambda es este monstruito que ven aquí. Entonces, este resultado, en este caso, la extensión va de nuevo. La extensión, el grado de extensión del medio es único. Entonces, la fórmula queda más clara y no necesito el valor absoluto del discriminante. Y entonces lo que uno hace, pues es ponerles un ejemplo para que vean. Y el ejemplo dice que si tomo la extensión ciclotómica QZ33, entonces resulta ser de Q de Q es phi de 33, que es 5 por 4, ¿no? Como 5 es mayor que 4, cumple las condiciones del teorema. Entonces el campo único es este. Este es el campo único. Y es fijado por este grupo, por ese subgrupo, ¿no? Y es el único campo. Además, su grado es 4, ¿no? Que es la M que está aquí. Entonces, cumple todo el teorema. Entonces, como cumple todo el teorema, le podemos aplicar así tal cual el teorema. Y entonces lo que hacemos es simplemente ver en qué caso estamos y aplicar el teorema. Calculamos en este caso la lambda, que es esto de aquí. En este caso nos da 4 y nos queda menos 1 a la 4, por entonces la 4 por un montón de cosas, 11 a la 4 por un montón de cosas, y esto nos da 13 al cuadrado por 11 al cuadrado. Y aquí está el cálculo del discriminante cuando la extensión o el campo ciclotómico tiene una cierta propiedad de que sus campos intermedios son únicos para ciertos primos.
Y esto es lo que les quería yo platicar el día de hoy. Si tienen alguna duda, nos veremos en la sesión presencial, perdón, en la sesión a distancia, pero semipresencial. Y nos vemos ahí y espero que asistan. Las dos referencias son los dos artículos publicados por nosotros. El primero es de 2017 y el segundo fue publicado en 2021. El primero solamente tiene la corrección de los resultados de que estaban equivocados, ¿no? Y todas las anteriores, las siguientes, que son el signo discriminante y todo. Entonces, todos esos resultados están en el segundo artículo que fue publicado en 2021. Entonces, aquí pueden ver las referencias, aquí pueden ver todo lo que hicimos. Y gracias por su atención. Gracias por la invitación también. Gracias por asistir y nos vemos seguramente en la sesión donde podemos platicar acerca de matemáticas y hacer algunas cosas interesantes. Entonces, gracias.